Amén. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos, Señor, en este día, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro deseo, Señor, viendo tu palabra, Señor, para ser edificados. Que sea una bendición, Señor, para todos, Señor, oh Dios, los que buscamos, Señor, estas verdades, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender tu palabra, Señor. Amén. Vamos a continuar con la predicación de Romanos 7. Dice en Romanos capítulo 7, en el verso 4 de Romanos capítulo 7, en el verso 4, dice: así también vosotros, hermanos míos, así también a vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que fue levantado de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Se nos ha hecho morir a la ley. En Romanos 7, ese es un capítulo asombroso. Examinemos solamente el versículo 4. En este versículo lo primero que se menciona es esta expresión: así también a vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley. En otras palabras, estamos muertos a la ley. Comprendemos, hermanos, que necesitamos ser librados de la ley. En otras palabras, si yo digo que debemos ser librados del pecado, todo lo entendemos, porque el pecado es repulsivo de por sí. Si digo que tenemos que ser librados del mundo, todos estamos de acuerdo, porque el mundo crucificó a nuestro Señor y es maligno. Si decimos que necesitamos ser librados de nosotros mismos, también todos aprueban esto, porque saben que la carne es maligna. Si digo que debemos ser librados de las impurezas y del libertinaje, todos estamos de acuerdo. Pero si digo que debemos ser librados de la ley, algunos pueden decir que no lo creen necesario. Si el apóstol dice que necesitamos ser libres del yo, decimos amén. Pero cuando dice que hemos sido librados de la ley o que estamos muertos a la ley, no sabemos cómo responder. Comprendemos que lo dicho por el apóstol es acertado, pero sabemos por qué lo dijo él. Sabemos que es la liberación del pecado, del yo y del mundo, pero no entendemos por qué debemos ser libres de la ley de Dios. Tenemos que librarnos. Somos libres, porque el apóstol nos dice que somos libres de la ley y que estamos muertos a la ley. ¿Qué tiene que ver la liberación con la ley? ¿Qué tiene que ver esta liberación con la ley? ¿Tiene mucha relación entre sí? Ser libres de la ley tiene mucha relación entre sí. Ser libres de la ley tiene mucho que ver con ser libres del mundo, del pecado, del yo. Por consiguiente, es muy importante, hermanos y hermanas, si deseamos experimentar la liberación, es muy importante que nos demos cuenta de que Dios no tiene esperanza en nosotros. Si esperamos ser librados, primero debemos entendernos a nosotros mismos y reconocer que no tenemos remedio. Tenemos que reconocer que no tenemos remedio. Tenemos que ver claramente cómo Dios nos evalúa y cómo nos evaluamos nosotros mismos. ¿Cómo
nos evaluamos nosotros mismos delante de Dios? Todos nosotros pertenecemos a Cristo, somos de Él. Tal vez hayamos sido cristianos por muchos años, pero me temo que hemos vivido una vida de puros fracasos y frecuentes tropiezos y frecuentes caídas. Pero ¿qué pasa? Después que caemos, casi toda persona toma una decisión después de cometer una falta y dice para sí: no lo volvería a hacer. Esto lo hace tanto el creyente como el cristiano. En el mundo, la gente que toma, la gente que hace algún pecado dice: ya no lo voy a volver a hacer. De la misma manera, dentro de la iglesia, el creyente dice: ya no, es la última vez. La próxima vez oraré mejor y no cometeré el mismo error. Toda falta trae consigo dolor, remordimiento, y las preguntas surgen una vez más: ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice otra vez? ¿Por qué caí de nuevo? Soy un creyente y no debo actuar así. Esto es lamentable. Así que viene el desánimo después de la falta. Por lo general hay dos resultados. Uno decide que la próxima vez no sucederá lo mismo. En segundo lugar, se siente mal al contemplar lo que ha hecho y preguntándose por qué es tan malo. Esto es lo que hacemos constantemente. Cuando uno comete una falta, se duele en el corazón y se pregunta: ¿cómo pude haber caído tan bajo? Jamás volveré a hacer semejante cosa. Señor, líbrame de esto. Esto sucede una y otra vez. Esta expresión es similar a la de Romanos 7. Antes de que el dolor de nuestro corazón desaparezca, habrá otro motivo para sentir más dolor. Aunque esta resolución no produjo resultados, tomamos una segunda. Esto sucede una y otra vez, todo el tiempo lo mismo, pero las cosas no mejoran. Este es nuestro caso. ¿Por qué sucede esto? Porque uno todavía no ha sido libertado de la ley, ni ha visto qué es la ley y qué es ser librado de la ley. Si deseamos entender lo que es ser libres de la ley, debemos primero entender la relación que la ley tiene con nosotros. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19. Mateo capítulo 19 en el verso 16. Dice que se le acercó un joven al Señor, y aquí se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué bien he de hacer para tener la vida eterna? Aquí tener la vida eterna es ¿qué debo de hacer para disfrutar la vida de Dios? ¿Qué debo de hacer para entrar en el reino de Dios? Él le dijo: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esta es la ley. Esta es la ley. Y le dijo: ¿cuáles? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, el joven le dijo: todo esto lo he guardado, ¿qué más me falta? El joven no era libre de la ley. El joven guardaba la ley. Para que nosotros podamos disfrutar de la vida de Dios, tenemos que ser libres de la ley. Es muy difícil para la mente humana entender.
parece que hay mucha contradicción. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y bien, y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue entristecido, porque tenía muchas posesiones. Mientras nosotros queramos guardar la ley, no vamos a ser liberados jamás. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Tener vida eterna. ¿Qué bien haré para tener vida eterna? Esta palabra no tiene el mismo significado en el Evangelio de Mateo que en Juan. El libro de Mateo tiene que ver con el reino, mientras que el libro de Juan habla de la vida. En Juan, tener vida eterna equivale a ser salvos por la vida increada, por la vida eterna. Ser salvos de la condenación eterna no tiene el mismo significado. Equivale a ser salvos por la vida de Dios, para vivir esa vida y para poder nosotros reinar con Cristo en la era que viene. Entonces aquí entrar en la vida significa entrar en el reino de los cielos. No le está diciendo el joven, dice, se le acercó uno y le dijo, he aquí se le acercó uno, qué bien he de hacer para tener la vida eterna. No la salvación eterna, la vida eterna. Así que esto se refiere a entrar en el reino, en una esfera de vida eterna de Dios. Así que cuando entramos en ella, entramos en la vida de Dios. Esto es diferente de ser salvos. Somos salvos cuando la vida de Dios entró en nosotros para hacer nuestra vida. Mientras que entrar en el reino de los cielos es entrar en la vida de Dios. Para disfrutar las riquezas de la vida de Dios, en el primer caso somos redimidos y regenerados por el Espíritu. Y así recibimos la vida de Dios. En el segundo caso vivimos y andamos por la vida de Dios. El primero es un asunto de vida. El segundo es un asunto de vivir por la vida. La ley es lo que Dios nos exige en nuestra carne. Esa es la ley. Entonces decimos que la ley es lo que Dios nos exige en nuestra carne. Está la ley. Todo esto lo he guardado. La ley es lo que Dios nos exige en nuestra carne. En ella Él nos dice lo que deberíamos y lo que no deberíamos hacer. Es lo que Dios nos prohíbe o nos ordena. En síntesis, la ley es lo que Dios nos exige a todos los que están en Adán. En Adán. Todos los que están en la carne, Dios les exige a través de la ley. Dios hace esto ¿con qué propósito? Con el fin de poner en evidencia la corrupción y la inutilidad de la carne. Por esta razón Dios nos exige para que nosotros veamos que somos corruptos y que no hay nada bueno en nosotros. Dios nos pone estos mandamientos para que veamos nosotros que somos corruptos, inútiles.
que somos de la carne. Pero no solamente Dios nos da su ley, no es el único que nos pone bajo la ley, pues nosotros mismos, los que estamos en Adán, también nos ponemos bajo la ley con la esperanza a Dios, con la esperanza de complacer a Dios. Nos fijamos preceptos que queremos observar, decimos haré esto, haré lo otro. Además, los mandamientos que Dios estableció, nosotros mismos nos ponemos otros más, que son tan severos como los de Dios. Por consiguiente, Dios nos exige ciertas cosas y nosotros también nos exigimos algo de nosotros mismos. Esto significa que todavía tenemos esperanzas en nosotros mismos, pues pensamos que podemos mejorar y nos esforzamos por avanzar y vencer. Hermanos y hermanas, Dios nos puso bajo la ley y también nosotros nos ponemos bajo la ley. ¿Qué quiere decir ser librados de la ley? Lo que dice Romanos capítulo 7 en el verso 4. ¿Qué quiere decir? Vamos a leer Romanos capítulo 7 en el verso 4. No es sencillo entender con nuestra mente lo que el Señor nos está hablando. Dice, así también vosotros, hermanos míos, se os ha hecho morir a la ley. Se nos ha hecho morir a la ley. ¿Qué quiere decir ser librados de la ley según Romanos 7:4? Es perder por completo la esperanza en nosotros mismos. Significa que debemos abandonar toda esperanza que tengamos en lo que provenga de nosotros. Esto lo hacen las religiones. Ellos hacen sacrificios. Ellos caminan, ellos golpean su cuerpo para que cambie. Pero no solamente las religiones, también los movimientos cristianos. Se forjan metas de ayuno de 1 mes, de 2 meses, para cambiar. No van a cambiar. ¿Qué quiere decir ser libres de la ley? Es perder por completo la esperanza en nosotros mismos. Yo no puedo cambiar. Abandonemos toda esperanza que tengamos en lo que provenga de nosotros, pues así seremos libres de la ley. No podemos, no puedo guardar los mandamientos, no puedo. Si los quiero guardar, estoy bajo la ley. Y en Cristo me ha librado de la ley. Esto es lo que se predica en muchos lugares, la ley, para que el hombre la guarde, sabiendo que fuimos librados de la ley. Dios toda esperanza que tengamos en lo que provenga de nosotros, pues así seremos libres de la ley. Dios permite que pequemos día tras día para que nos demos cuenta de que somos corruptos, que somos pecadores. El Señor está esperando. Permite que caigamos en muchos pecados, en muchos fracasos, para que nos demos cuenta que somos malos. Y nos proponemos no volver a caer y caemos otra vez. Y antes que digamos no voy a caer, ya caíste otra vez. Y esto nos trae tristeza y remordimiento. No podemos vencer. Dios permite que pequemos día tras día para que nos demos cuenta de que somos corruptos, de que somos impuros y de que es imposible mejorar. No podemos vencer ni guardar la ley. No podemos.
El joven está equivocado de Mateo 19:16, el joven que le dijo: maestro, ¿qué bien haré para tener vida? El Señor le dijo: guarda los mandamientos. Si el joven hubiera dicho: no, yo no tengo el poder para guardar los mandamientos, pero él se creía que guardaba la ley. Por eso el Señor lo llevó hasta llevarlo a que se despojara de los bienes materiales. Es que el Señor nos quiere libres totalmente, no solamente de un lado, sino todo. Somos corruptos, impuros, y de que es imposible mejorar. No podemos vencer ni guardar la ley. No hay ninguna posibilidad de recibir ayuda, ya que somos inútiles y no estamos mejorando. Es una mentira de aquellos que disfrazan una santidad. Este es un engaño. En nosotros hay maldad, hay corrupción, hay pecado. Somos la totalidad del mal. Pero ¿cuántos la disfrazan y la esconden, aparentando una santidad que no es? Somos inútiles y no estamos mejorando. Dios desea que reconozcamos que Él nos crucificó en Cristo. Debido a que somos corruptos y sin esperanza, cuando reconozcamos que no tenemos remedio y que Dios así nos ve, Dios nos ve que no tenemos remedio, permaneceremos en la posición que Dios nos asigna. Él dice que somos corruptos hasta la médula y que no tenemos remedio, y nosotros debemos decir lo mismo. Somos malos. Lo único que podemos hacer es pecar. Eso es lo único que podemos hacer. Pecar. Dejemos de abrigar esperanza en nosotros mismos. Es así como somos libres de la ley. ¡Qué gran liberación es esta! La única manera de ser librados de la ley es creer que no tenemos remedio. Esta es la lección que tenemos que predicar. Nosotros somos pecadores y no podemos guardar la ley. Romanos capítulo 6, en el verso 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Romanos capítulo 6, en el verso 11, dice: así también vosotros consideraos muertos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Es decir, cuando el pecado, la tentación viene, yo tengo que, por fe, considerarme muerto. Yo estoy muerto. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis a las concupiscencias del cuerpo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como armas de injusticia, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Yo estoy muerto, pero me presento ante Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como armas de justicia, porque el pecado no se va a enseñorear de vosotros, pues no estás bajo la ley, no estamos en la ley. Si yo quiero guardar los mandamientos, me meto a guardar la ley, entonces el pecado se enseñorea de mí y no puedo ser libre del pecado. Mientras queramos guardar la ley, jamás podremos ser librados del pecado. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Es muy difícil.
Es muy difícil y siempre escuchamos las mismas predicaciones de los hombres exigiéndole al pueblo de Dios a guardar los mandamientos. Hasta parece que no estamos hablando las verdades de Dios, pero si aquí lo está diciendo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. ¿Qué le dice a aquella mujer que se viste deshonesta? La lleva la ley, porque la ley dice, y porque la ley. No, así no. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley? Es decir, no somos hombres sin ley. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Esta es la trampa, esto es lo que Satanás quiere. Que el pueblo de Dios que se esfuerce a guardar la ley y los mandamientos. Por eso no caminan, por eso nos estancamos. ¿No sabéis si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de enseñanza a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado fuisteis hechos esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos por la divinidad de vuestra carne, que así como presentáis vuestros miembros como esclavos a la inmundicia y a la iniquidad para la iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto pues tenéis en aquel entonces? Aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ella es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y la vida eterna. Dios no solamente me salvó del mundo y de la inmundicia, sino de la ley. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, en el verso 1. Fíjese bien, aquí hay otro pasaje muy interesante. Fíjese lo que dice Romanos 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Dónde están? En Cristo. No estamos en la ley, estamos en Cristo. ¿Qué condenación hay para los que están en Cristo? Ninguna. Condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que la ley, los mandamientos, la letra, las ordenanzas, la ley que Dios le dio a Moisés, no pudo hacer por cuanto era débil, por la carne. Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado. Y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. La ley no te va a cambiar. La ley no te va a santificar. La ley no te va a transformar. Solo Cristo. Para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando nosotros predicamos que guarden la ley es para los carnales. Y nunca van a ser libres. La ley es para Dios nos dio la ley para que nosotros demos cuenta que somos corruptos. Dice el verso 4, para que el justo requisito de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son según la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que son según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios.
Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué gran liberación es esta? Lo único que podemos hacer es pecar. Dejemos de abrigar esperanzas en nosotros mismos. Es así como somos libres de la ley. La única manera de ser librados de la ley es creer que no tenemos remedio. Son palabras sencillas, pero que estaban tan escondidas para mí y que no podía encontrar. Cuánto lamento, cuánta tristeza de ver que no hay liberación. Si predicamos a los creyentes y a las personas que ellos deben guardar la ley, estamos en un evangelio diferente. Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 1 en el verso 6. Gálatas capítulo 1. Sin embargo, quizás usted no entiende lo que se está hablando y quiere seguir en su falsa santidad y en su falsa comportamiento. Sígame. Y muchos han muerto y no lograron lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Dice en Gálatas 1:6: estoy maravillado de que tan pronto estéis alejados del que os llama en la gracia de Cristo, en la gracia, para seguir un evangelio diferente. El apóstol estaba maravillado de que esta iglesia de los Gálatas se quería volver a la ley, a guardar la ley. Es malo, estoy maravillado. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel bajo del cielo, os anuncia un evangelio que vaya más allá del que hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os anuncia un evangelio que vaya más allá de lo que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería esclavo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguíais sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Él guardaba la ley. El apóstol San Pablo era un hombre celoso de la ley. Por eso les está hablando a los hermanos que se están desviando, porque la salvación es por la gracia, no es por guardar la ley. En el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo anuncie como evangelio entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Entonces, ¿para qué se les dio el evangelio a los de la ley, a los judíos, si ellos estaban bien? Pero el propósito de la ley, nuevamente decimos, es dada para que te des cuenta que eres corrupto y que no hay nada bueno en ti. Cuando el Señor me llamó, me reveló a su Hijo en mí, para que yo lo anuncie como evangelio. No te estamos hablando de la ley, te estamos diciendo que recibas a Cristo como el evangelio. No consulté enseguida carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Este es el testimonio de un hombre que guardaba la ley, pero el día que se encontró con el Señor,
pudo ver que estaba equivocado. Desde ese día pudo ver y las escamas de los ojos me cayeron. Vi que Dios no requiere nada de mí y que yo no puedo hacer nada. Por eso Él me crucificó. Ya que tal es el caso, ¿y para qué voy a seguir luchando? Ya dejemos de luchar. No vamos a vencer el pecado. Olvidémonos de querer guardar la ley, hermanos y hermanas. En teoría y en doctrina, sabemos muy bien que la antigua vida adámica es irreparable y sin cura. Pero lo sorprendente es que en nosotros, en nuestra experiencia, todavía tratamos de repararla y de mejorarla. Todavía tenemos o albergamos esperanzas en la vida de Adán, en el comportamiento, en la ética, en la moral, en ser buenos. Todavía hay esperanzas que podemos ser buenos y mejores. Muchas personas dicen: estoy aterrado de haber cometido tal pecado. Pero me parece que deberíamos sorprendernos, que no deberíamos sorprendernos, sino más bien debemos sorprendernos cuando no lo cometemos. ¿Hay algún pecado? Todos los que estamos en Adán, en la vieja creación, ¿hay algún pecado que no podamos cometer nosotros? No. Podemos cometer cualquier pecado. No nos sorprenda, ni nos admiremos de todos los pecados, de toda la maldad que se ve. No podemos cometer, nosotros podemos cometer cualquier pecado, ya que la raíz de todo pecado se halla en nosotros. Dios nos considera desahuciados, irreparables. Por eso nos crucificó. Cuando el Señor murió, también nosotros fuimos crucificados. Romanos capítulo 6, en el verso 6. Romanos capítulo 6, verso 6. Lo que el Señor hizo por nosotros. Romanos 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea anulado, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros cuando le recibimos. Y en el verso 7 dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Estoy muerto. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todos, mas en cuanto vive, Dios vive. Así también vosotros, hermanos, consideraos muertos al pecado. Estamos muertos. Satanás viene con sus tentaciones, con sus provocaciones. Estamos muertos. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Eso es la liberación. No hay pecado que no podamos cometer. Es una mentira y una farsa. Por eso hay tanta maldad y tanto pecado dentro de las denominaciones y dentro del mundo y dentro de la iglesia, porque hay una farsa nada más, pero no hay una realidad. Nosotros podemos cometer cualquier pecado, cualquiera, ya que la raíz del pecado esté en nosotros. Dios nos considera desahuciados, irreparables. Por eso nos crucificó.
Cuando el Señor murió, también nosotros fuimos crucificados con Él. No tenemos remedio, solo la muerte es lo que merecemos. Hermanos y hermanas, ¿cuán diferente es nuestra evaluación a la de Dios? Nosotros creemos que podemos hacer algo, vencer, ser santos y progresar espiritualmente, pero Dios no abriga tal esperanza. Somos pecado de pies a cabeza. Somos completamente inútiles. No hay forma de salvarnos excepto por medio de la muerte. Sin muerte no hay liberación. No pensamos que todavía tenemos la oportunidad de mejorar y de obtener victoria, pero esto no es posible. Ser librados de la ley significa ser librados de lo que Dios exige. Ojalá que podamos entender. Lo cual indica que hicimos a un lado la esperanza de complacer a Dios. Es que yo quiero complacer a Dios. Y nos esforzamos por complacer. Así lo hacemos cuando la vamos a la reunión. Nos esforzamos en complacer a Dios. No podemos complacer a Dios. Dios no está esperando que yo lo complazca. A esto llegamos cuando entendemos lo que son la vida adámica y la obra de Cristo. Ya no tenemos ninguna esperanza de complacer a Dios. Si todavía pensamos que podemos complacerle por nuestro propio esfuerzo, todavía no hemos sido librados de la ley. Y no podremos evitar el dolor ni el desánimo solo cuando sabemos que Dios ya no tiene esperanza en nosotros. Debemos de desanimarnos de nosotros mismos y no debemos nosotros estar esperando que por nosotros mismos podemos complacer a Dios. Por último, vamos a leer Gálatas en el capítulo 2, en el verso 20. Gálatas 2, 20. El apóstol que está hablándonos aquí está diciendo, dice bien en Gálatas capítulo 2, en el verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es, era un hombre que perdió la esperanza en él mismo. Estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Este es un hombre que perdió toda esperanza en él mismo. Te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos muchas gracias, Padre, porque nosotros no hay nada bueno, Señor. Hay maldad, Padre. Necesitamos perder la esperanza en nosotros mismos y solamente vivir la gracia. Amén.